Muchas gracias, José Barrero, el primer director que tuvo Europea Radio, Wencon Radio en ese momento, pero ahora también yo creo que sería momento de rendir un homenaje al presente director de Wencon, de Europea Radio, a Juanjo Ceballos. Europea Radio forma parte de lo que es la Asociación de las Radios Españolas, de ARU. Uno de los precursores de esta asociación está con nosotros, es Daniel Martín. Además, él viene de la Universidad de Extremadura y dirige, entre otros, los medios de comunicación de esta universidad, Onda Campus. Muy buenos días y bienvenido. Él nos va a hablar de la situación, del momento que están pasando la Asociación de las Radios Universitarias a nivel nacional. Buenos días, lo primero. Agradecer a mi compañera Rosa, que ha compartido conmigo y con la gente de la asociación muchas tardes de debate y de reflexión, sobre todo cuando se tienen asambleas de la ARU y de las radios universitarias. Así también lo pudo compartir el otro día el director actual de Europea Radio, que por su trabajo muchas veces, como no sean las asambleas en Madrid, es difícil que pueda asistir y fue un placer tenerlo por primera vez en la asamblea el otro día en la UNED. Espérate, estoy cargando el PowerPoint. Y bueno, agradecer también a la Agencia EFE y felicitarla por el 75 aniversario y por acoger la primera jornada de este congreso, del que me alegro especialmente que haya salido para adelante, porque hablar de medios universitarios es importante en el panorama actual que tenemos en los medios en general. Es importante reflejar que también en la universidad se hacen cosas importantes en el tema de los medios de comunicación. Entonces, no sé por qué no se me abre el PowerPoint. Esto es el directo. Una cosita, ¿tú sabes si tienen aquí el Office? El Office. Es que no... Pues no lo sé. Así. Aquí, ahí, ya está, sí. Vale, superados los problemas técnicos que muchas veces afectan a la realidad de las radios universitarias y de cualquier radio, nosotros en Extremadura muchas veces nos pasa esto, gajes del oficio, y simplemente subir el micrófono para arriba, como yo le digo a los alumnos, ¿no? Bueno, yo hace 2 años presenté, un año y medio presenté una tesis que llevaba por título Radios Universitarias en España, plataformas de comunicación interactiva y redes de colaboración. Es la segunda tesis que aborda el fenómeno de las radios universitarias en España. Primero hizo una tesis mi compañera Marina Vázquez, una investigadora mexicana, que comparó las radios universitarias, 3 casos de radios universitarias de España con 3 radios mexicanas. Y esta es la primera radio que analiza en profundidad el fenómeno en España, poniendo el foco sobre las 23, en ese momento 24 radios universitarias que están funcionando actualmente en España. Para mí hablar de radio universitaria es hablar de muchos términos, pero como recoge y como decía antes Luis, a los académicos, a los profesores, casi el lenguaje así nos lo obliga a citar. Aquí tengo una cita que recojo en mi tesis, que es de Helene Méndiz, en la revista Comunicar, una investigadora chilena, que recalca el uso social que se debe hacer de la radio con propósitos educativos y culturales, al servicio público y la democratización del acceso a la información, ¿no?
esta descripción que propone Eleni encaja muy bien con la filosofía que tenemos actualmente de las radios universitarias en España y en otros países, como después contará mi compañero Aldo, porque es eso precisamente lo que deben ser las radios universitarias, tener ese perfil educomunicativo que en los medios tradicionales se está perdiendo actualmente por distintos factores, algunos de ellos la crisis y los intereses que hay detrás de algunos de esos medios, ¿no? Las radios universitarias, por eso yo defiendo el concepto de que son formativas, sobre todo, aquí lo estamos viendo, lo ha puesto mi compañero, el primer director de la Europea, Juanjo lo sabrá, que también es director de una emisora, mis compañeras de Navarra, de Elche, que están por ahí también. Somos sobre todo formación para futuros profesionales que van a ocupar los medios en breve. Si tienen 2 o 3 años estarán en los medios de comunicación. Entonces, como decía el decano, son laboratorios específicos que imitan lo que hay en los medios y que muchas veces producen contenidos incluso de mayor calidad. Entonces, es importante recalcar la labor de formación que tienen nuestros medios, sobre todo en facultades donde se acogen estudios relacionados con la ciencia de la información. Son alternativos, evidentemente no queda otra cosa que decir que los medios son alternativos, los universitarios, porque escuchan cosas, como las que ha puesto mi compañero, que no se escuchan en otros medios, porque no tienen hueco, porque no venden audiencia y sobre todo son medios de servicio público. Al final consiste en acercar lo que hacemos a la universidad a la sociedad, es decir, poner un puente que nos ponga más cercanos a la realidad social y que esta gente también pueda conocer lo que hacemos en la universidad. Yo ahora os quiero lanzar una pregunta. ¿Qué es para vosotros las radios universitarias? Está claro que yo, por ejemplo, hay muchísimas, yo he recogido muchas definiciones de radio universitaria, pero me he tenido que ir a Colombia, a la Javeriana, a Bogotá, para recoger una definición que hace el profesor Omar Rincón, que también recojo en mi tesis, y que habla sobre todo de, me gusta especialmente cuando dice el campus hecho medio de comunicación. En el caso de las emisoras que tenemos estudiantes de ciencias de la información, de periodismo, de comunicación audiovisual, esa frase es magnífica, porque en realidad es lo que debe de ser. Intentar que el campus sea un medio de comunicación, que los alumnos tengan su hospital, como tienen los alumnos de medicina, tengan su hospital en la radio, en la televisión o en los medios paralelos que podamos montar. Por ejemplo, a mí me da una envidia sana porque nosotros en Extremadura tenemos radio, tenemos televisión y tenemos una revista, pero yo veo ese plotter de ahí de la Europea y veo servicio de traducción, veo, también ha dicho el decano que va a haber una producción musical, publicidad, etcétera. Es decir, que esa es la filosofía que tenemos que tender a la convergencia, por lo que se está apostando a través de las TIC. Entonces, nosotros somos 3 medios, pero en realidad la estética de lo que hacemos es diferente. Y el campus tiene que ser un medio de comunicación y yo creo que en muchas universidades de España se está consiguiendo a través de las radios universitarias que han abierto esa posibilidad, ¿no? Como decía, yo he hecho una investigación en una tesis en la que Juanjo Ceballos, el director, contestó un cuestionario, también a un alumno, que yo me acuerdo cuando le hice las preguntas al alumno, era un alumno de 4º curso, me contaba con pasión, es decir, con pasión, cómo, estoy viendo ahí la foto, cómo ellos narraron el Mundial de Sudáfrica. Es decir, que un alumno de la universidad en julio tenga la posibilidad de narrar los partidos de la selección española, de vivir como por primera vez, es que lo estoy viendo enfrente, por primera vez España levanta la Copa del Mundo, pues supongo que para los alumnos habrá sido una enseñanza que va mucho más allá de la clase magistral que también tiene que estar, ¿no? Pero bueno, cogí todas las definiciones que los alumnos y los directores de radios hacían de las emisoras universitarias y esta fue la 9 de palabras que me quedó. Como podéis ver, ahí sale la palabra formación, la palabra universidad, cultural, docencia, altavoz, un altavoz, es decir, al final, para ellos la radio universitaria acaba siendo un altavoz de expresión para poder hacer lo que realmente quieran hacer y que a lo mejor cuando salten a los medios de comunicación no van a poder hacer porque van a tener que hacer lo que el jefe les mande o lo que el medio de comunicación, por lo que el medio de comunicación apueste, ¿no? Yo ahora os quiero lanzar una pregunta. No sé, hemos hablado de Wencom, con una tradición ya de más de 10 años, porque empezó siendo Villaviciosa Radio. Yo me acuerdo que desde 2003 que se está trabajando en las radios universitarias, en encuentros y demás. Al principio venía Nacho Gallego de Villaviciosa Radio. Entonces, muy activos también, es decir, que siempre esta universidad ha estado muy activa en el movimiento de las radios universitarias, apostando por
la unión que ya hemos conseguido hace 3 años, pero yo sí que me gustaría preguntaros dónde creéis que fue la primera radio universitaria del mundo. Aquí hay cierta polémica. Y aquí está mi compañero Aldo, que yo converjo con él. Pues la primera emisora fue en el continente americano. Si hablamos de cronología pura y dura, nos tendríamos que ir a Estados Unidos. En 1917 empieza la Universidad de Wisconsin, pero en realidad esta radio universitaria está muy relacionada con los intereses de la Marina de Estados Unidos en avanzar en las telecomunicaciones, en mejorar las comunicaciones. No era una radio universitaria como la he planteado hasta ahora, es decir, de servicio público, de entrenamiento de los alumnos. Entonces, para mí, realmente, aunque esta es de 1917, para mí la primera radio universitaria del mundo, es una opinión, y bueno, ahí coincido con Aldo, y no es porque esté en la mesa, he hablado muchas veces con él. Para mí la primera radio universitaria del mundo surge en Argentina y surge gracias a una reforma estudiantil que tiene lugar en la Universidad de Córdoba, no en la Córdoba española, la Córdoba argentina, en 1918, 50 años antes que el Mayo francés, es decir, que los alumnos salen a la calle para pedir mayor extensión universitaria y una serie de demandas para que la universidad se acerque más hacia la sociedad. Y allí en 1924, es decir, este año ha cumplido 90 años, aquí ayer celebramos el 40 aniversario de Radio UNED, es decir, que 50 años de retraso nuevamente, cumple 90 años la Universidad de La Plata, de la que tengo de estar y celebrar ese aniversario con mi compañero Aldo. Y yo realmente digo que es la primera radio universitaria del mundo porque realmente es como yo siento el concepto de radio universitaria, es decir, de servicio público, de acercamiento a la ciudadanía, de hacer partícipes, de ser altavoz, de democratización. Pero bueno, ahí están los datos y cada uno los puede interpretar como considere oportuno. Bueno, aquí la siguiente pregunta que os quiero lanzar es ¿cuál sería la primera radio universitaria de España? La primera radio universitaria de España, lo acabo de decir, es Radio UNED. Y este es el panorama que tenemos en España actualmente. Somos 24 radios universitarias asociadas a la ARU. Estas son las radios que están actualmente asociadas a la ARU. Sobre todo el eje, como decimos nosotros cariñosamente en la asamblea, el eje mediterráneo es donde se copa la mayoría. El eje mediterráneo y Madrid, por supuesto, ¿no? Son donde se copan la mayoría de emisoras, pero fuera de esta asociación también quedan otra serie de experiencias. He querido recalcar aquí, experiencias más antiguas y muchas de ellas, la mayoría relacionadas con estudios de ciencias de la información. Por ejemplo, hace poco se ha montado en Valladolid Radio UBA, que asociada directamente a la Facultad de Filosofía, donde está el grado de periodismo, pues precisamente para eso, para que los alumnos tengan el medio de entrenamiento ideal, ¿no? Es decir, que si contamos más o menos son 24 radios en la ARU y 10 fuera, son unas 34 emisoras y estamos hablando de unas 90 universidades, es decir, que más de una radio por cada tres universidades. ¿Cuál es la historia brevemente de la radio universitaria en España? Los antecedentes los tenemos que buscar en el acercamiento que la universidad tiene a los medios convencionales en los años 70 a través de programas que se hacen en Radio Intereconomía, en las tardes de la Inter, a grifo abierto en la SER, en Radio Nacional de España. Son emisoras que apuestan y que no les importa que los universitarios vayan allí una vez a la semana a hacer algún programita en el que se hable de universidad, ¿no? Realmente el antecedente directo de la radio universitaria en España es la radio educativa, que se extiende por España durante esos años en muchos colegios y en algunos institutos, con la idea de que los alumnos vean otra forma de hacer esa educación, ¿no? Y las radios comunitarias, obviamente, también. De hecho, hay una radio universitaria, que es la de La Coruña, que nace directamente con la vinculación a ser comunitaria, CUAP. 40 años de trayectoria, como decía, aquí hay que recalcar a Radio UNED y Radio Campus. Radio Campus es de la Universidad de La Laguna, que nace como Radio San Fernando. Emitían son unos alumnos que querían tener un altavoz y al final consiguieron montar unos equipos muy modestos y casi domésticos en las duchas del Colegio Mayor San Fernando, en la Universidad de La Laguna, y desde allí emitían un programita y consiguieron lo que querían, un altavoz, ¿no? Si hablamos de fases, podemos decir que hay 3 fases en el desarrollo de las radios universitarias en España. La primera, que llega hasta fin del siglo XX, que es un desarrollo tardío, lento, pausado. Son tan solo 10 universidades las que se lanzan a montar radios universitarias. Radio Complutense, Radio Universidad de Salamanca,
ahí está la radio de Navarra también en el 99, Villaviciosa Radio en el 2000, es decir que hasta el año 2000 son solo 10 experiencias las que existen. Y esto no quiero que se me vaya. En la primera década del siglo XXI empieza la explosión cuasi geométrica, 99-2000, por ahí tengo yo anotado. Las fases son la segunda fase es la primera década del siglo XXI, donde se produce la gran explosión del fenómeno, por decir de una manera. Yo he analizado el fenómeno y debido, yo creo, a 4 factores: el acercamiento paulatino de las emisoras de las universidades a la sociedad, que obliga a tener esa conexión y a poner en marcha estrategias de comunicación que acerquen la universidad a la sociedad, a las plataformas prácticas. Obviamente, las universidades están viendo que los alumnos tienen que salir bien preparados y ofrecen como añadido que sus estudios de ciencias de la información cuenten con una plataforma práctica real. Es decir, está muy bien tener estudios, pero si tenemos de verdad una radio donde los alumnos puedan ir a hacer su programa o a tener experiencias reales delante del micrófono, fenomenal. Y después el desarrollo de las TI es fundamental. Aquí en Europea lo hemos visto, cerraron de la noche a la mañana el acuerdo que había con el ayuntamiento y se pasó a Internet y se hizo una convergencia de medios y yo creo que poca gente se acuerda de la FM. Yo no me acuerdo de mi emisora de la FM, ni me la piden los alumnos tampoco. Y también es fundamental en esta época el trabajo en red. Desde 2011 se produce un estancamiento, pero un estancamiento como se está produciendo en toda la sociedad española y que surgen solo 2 o 3 emisoras en estos últimos 4 años. Voy a dejar 2 o 3 gráficos importantes, voy a dejar el PowerPoint. ¿Qué diferencias? En la tesis yo preguntaba qué diferencias había entre las emisoras convencionales. 3 minutos, vale. ¿Qué diferencias había entre las emisoras convencionales y las universitarias? La franja oscura es la opinión de los directores, la franja clara es la de los colaboradores. Los directores sobre todo decían, y los colaboradores también, el tipo de contenidos. Los contenidos que se tratan en la emisora universitaria poco o nada tienen que ver con la emisora convencional. Hay programas que sí, pero hay otros programas que nunca pasarían por una emisora convencional. Y una cosa que me llamó mucho la atención y que destacaban los colaboradores era la libertad y la independencia que le daba el micrófono de la radio universitaria. Allí podían expresarse libremente. En otros lugares no puede decir determinadas cosas. Pero ¿qué problemas existen actualmente en las radios universitarias? Aquí lo recogía brevemente. Mucha gente, sobre todo los directores, añoran, algunos de ellos, la FM. Es decir, de 24 emisoras, 11 directores decían que el problema actual era el acceso a la licencia. Es real el acceso a la licencia, pero yo creo que hay otras alternativas que funcionan muy bien. Nosotros en nuestra emisora tenemos apps en los 2 sistemas por excelencia y nos funciona fenomenal. Es decir, que mi alumno no me pide estar en FM, es decir, que no la echan de menos. No, estos son los problemas, ¿no?, que existen. El problema era económico, sobre todo. En las universidades públicas la crisis ha sido muy, muy grande y el tema de la renovación de aparatos y demás, pues se ha notado, ¿no? Yo, antes de irme, quiero dejar también constancia de lo que se ha hecho en las emisoras de radio universitaria, porque yo creo que es conveniente también que hablemos de formación, pero también cuando se habla de radio universitaria se tiene que empezar a hablar de investigación, ¿no? Y una cosa que hemos hecho en la Asociación de Radios Universitarias y en la que ha colaborado en varias ediciones WENCON y Euroradio ha sido en esto precisamente, en hacer un marco teórico del fenómeno de la radio universitaria en España. Se crearon primero estos 2 libros en 2011 y 2012. Uno hablaba sobre el servicio público, la radio universitaria en general. Otro hablaba de las tecnologías de la información, no podía ser de otra manera. Otro, el que se hizo el año pasado, en 2013, hablaba de la ciencia, de cómo divulgar ciencia a través de la radio universitaria. Y este año, como es un año significativo, porque cumple 90 años la Universidad de La Plata y cumplía 40 años la Universidad de la Radio de la Universidad, se ha hecho un libro histórico que aborda un poco el fenómeno de las radios universitarias tanto en América como en Europa. Juanjo le pudimos dar una copia el otro día del libro. Y bueno, y además de esto, monográficos en revistas que abordan también el tema de la radio universitaria y que lo colocan en el panorama de la investigación, ¿no? Ya para acabar os dejo aquí el link de la asociación, de su Twitter, de su Facebook, para si queréis más información sobre la asociación, aunque mañana estará aquí, bueno, estará en el campus de Villaviciosa el presidente que es Miguel Ángel Ortiz, profesor de la Universidad Complutense, y que podrá contar
más detenidamente temas de la asociación y yo, nada, agradeceros la escucha y cualquier duda me pongo a vuestra disposición a través de Twitter o de mis correos electrónicos. Muchas gracias. Gracias. Dani, muchísimas gracias. Siempre es un placer contar contigo. Antes hablábamos del director de Europea Radio, de Juanjo Ceballos, del actual, pero ya que Dani Martín ha hecho un retroceso en el tiempo, nos vamos a ir al año 1999, en el que quien dirigía en ese momento Villaviciosa Radio era Luis Moser, y sí emitíamos por FM a través del 107.5 de la FM. Vamos a continuar y vamos a cerrar ya el círculo. Hemos terminado con la Asociación de las Radios Universitarias y hemos visto todo el peso que tienen estas radios universitarias al otro lado del charco. Tenemos a un representante que ha estado en la ARU, en la asamblea de la ARU esta semana, y para nosotros también es un placer contar con él. Él se llama, si no me equivoco, Aldo Rothman, y él es el presidente de ARUNA, que es la Asociación de Radios Universitarias